Pues bienvenidos a Templo Mayor otra vez, qué gusto que están con nosotros y les vamos a platicar de un incidente que tuvimos hace 2 años en la cubierta de la Casa de las Águilas. Mitzi me va a ayudar, Mitzi es mi jefa de comunicación en el museo, me va a ayudar a cambiar las diapositivas, por favor. Bueno, pues ustedes saben que hablando de catástrofes, pues la última que ocurrió acá fue en 1521, se cumplieron de hecho 500 años hace 2, y la destrucción de la ciudad involucró también la destrucción de su centro ceremonial. Como les comentaba en la visita, se pensaba que el Templo Mayor estaba debajo de catedral y por eso los arqueólogos siempre que había una obra pues estaban más atentos a lo que pasaba acá, no sabían que Templo Mayor estaba un poquito más atrás, entonces nunca se encontró. Fue gracias a Coyolxauhqui en 1978 que se encontró el Templo Mayor y que comenzamos a hacer la excavación más grande. La que sigue, por favor. La excavación se empezó en 1978 por Eduardo Matos y dentro de los elementos que se encontraron no solo fue el Templo Mayor, sino todos los objetos que vimos ahora en las salas. Tenemos más de 22,000 objetos, desde cuentas pequeñas hasta esculturas grandes como Tlaltecutli y Coyolxauhqui. Y quizá una de las fortalezas del museo es que tenemos un equipo multidisciplinario de planta trabajando aquí en Templo Mayor. La que sigue. La Casa de las Águilas es un edificio que aún no vemos, lo vamos a recorrer ahora al final. Está ubicado, nosotros entramos por acá, acá. Nos vimos aquí, entramos acá, caminamos por acá y estamos ahorita aquí en el museo. Entonces vamos a caminar ahorita, vamos a salir por acá para que vean la Casa de las Águilas. Este es un edificio que estaba aledaño, este es el Templo Mayor, esta es Casa de las Águilas, entonces estaba muy cerca del Templo Mayor. Es un edificio en L que cortó la calle, por aquí pasa la calle, y dentro de las particularidades de este espacio es que está en muy buen estado de conservación, tiene pintura mural, tiene unas banquetas con esculturas, y se encontró un piso en un excelente estado de conservación. La que sí. Eso le permitió al doctor Leonardo López Luján, que es el que está acá arriba, realizar su tesis de doctorado en París, que se llama la Casa de las Águilas, y dentro de los estudios que él realizó fue estudiar los restos del estuco. Para los que no son arqueólogos, el estuco es como una alfombra que es neutra cuando se hace. Entonces, conforme los seres humanos vamos haciendo actividades, vamos dejando distintas huellas. Y eso después a los arqueólogos nos ayuda a saber actividades que se hicieron en esos lugares y a diferenciar, por ejemplo, si un espacio era doméstico, religioso o si se hacían otro tipo de acciones ahí. Entonces, Leonardo hizo estudios y esto fue los resultados que obtuvo del estudio de los estucos del piso. Entonces, por ejemplo, esto que ven aquí son concentraciones de proteína, que puede ser o sangre o algún líquido como el pulque, y eso nos habla que curiosamente esta escultura que vimos en sala 4 estaba en una de estas banquetas. Entonces, estudiando con los códices, encontró que este es el mismo Dios y aquí están unos sacerdotes desplegándolo, si se fijan es el mismo Dios y lo están rociando con sangre. Entonces fue un estudio muy completo durante muchos años, pero nos habla de la valía que hay en el bien arqueológico. Esto se encontró en 1978 el edificio y Leonardo hace su trabajo 20 años después. Entonces por eso es muy importante como mantener las cosas esperando que los futuros arqueólogos desarrollen nuevas técnicas y se puedan aplicar a objetos que se encontraron hace 30, 40 años. La que siguen. Actualmente tenemos, yo creo que ya andamos como en los 22 millones, ¿verdad? Sí. Se cumplieron 20 millones de personas que visitan la zona arqueológica hace 3 años. Obviamente es muchísima gente y es muy frágil el elemento. Entonces Eduardo Matos decidió hacer una serie de andadores, nunca se pisa el piso original, ni se tiene contacto con los vestigios prehispánicos, y se desarrollaron 4 cubiertas para los edificios que todavía tenían pintura mural. Este es uno de ellos, que era el que cubría Casa de las Águilas. El 28 de abril hubo una granizada atípica, nunca nos había granizado como ese día, y lo que ocurrió fue que se venció el techo, entonces cayó mucho granizo, volvió a llover, eso obligó a que el granizo como que se condensara,
luego volvió a granizar y ya no pudo salir ese último granizo. Entonces se empezó a acumular, no aguantó el techo y lo que hizo el techo fue, o sea, no se desplomó así, como que se venció, que es lo que se ve acá, la que sigue, Mitzi. Lo primero que hizo, por ahí nos preguntaban, ¿no?, de los protocolos que seguimos en casos de emergencia. Lo primero que se hace obviamente es avisarle a los superiores, a mí me avisaron el equipo de seguridad del museo, eran como las 10 de la noche cuando ocurrió, me hablaron por teléfono a mí, yo le hablé al director del instituto, al doctor Eduardo Matos, le hablé a Leonardo, fui por Leonardo a su casa y nos venimos para acá, mientras que mi jefe de seguridad, Omar González, fue por la jefa de restauración y se trasladó inmediatamente al museo. Por supuesto, lo primero que se tiene que saber es la condición del personal, cómo estaban, si todos estaban bien. Afortunadamente todos estaban bien, nada más un policía recibió un pequeño golpe en la espalda. Y se hace una revisión, o sea, una vez que estamos acá, se hace una revisión no solo de esto, sino de cómo está todo el entorno, ¿no? Entonces, como yo era la responsable y que fue la primera que llegó, pues me dediqué a hacer como un diagnóstico en la noche de cómo estaban las cosas. Se tuvo que evaluar qué tan estable estaba la cubierta como para poder ingresar. Decidimos que esa noche no, porque seguía lloviendo y seguía, como se escuchaba todavía, que se estaba acomodando el techo, entonces decidimos no entrar esa noche. Ayer que estuvieron los colegas del DN3, sí les agradecí porque fueron los primeros que llegaron y lo que ellos hicieron, no entraron a la zona, ellos lo que hicieron fue acordonar el espacio para que no ingresara nadie. Empezó a llegar la prensa, entonces decidimos controlar. Imagínense como en una escena del crimen y que de pronto entre toda la prensa, pues eso provoca más daño, ¿no? Entonces tuvimos que controlar, obviamente todo el mundo estaba muy nervioso, todos querían entrar, pero gracias a que estuvieron los colegas del DN3 y a que estuvo también los bomberos y la policía de la Ciudad de México, se logró controlar esa parte, y los únicos que entramos a la zona fuimos los arqueólogos y el equipo de los directivos. Acá no se ve muy bien, pero aquí está la secretaria de Cultura del país y Diego Prieto, el director del Instituto de Antropología, que también llegaron esa noche al lugar. La que sigue, Mitzi. Acá está, ¿no?, el equipo del DN3. Esta es la calle. Entonces el edificio, como está colindando con la calle, ellos lo único que hicieron fue ponerse aquí y custodiar que nadie se metiera. Este es Leonardo López Luján, que está en la orillita del edificio, y aquí está mi jefe de seguridad con uno de los del equipo del DN3. Esto sí quisiera como platicarlo. Durante algunos de los diplomados que se nos dan en el instituto, nos dieron uno sobre cómo comunicar este tipo de eventos, que pues, ojalá no quisiéramos que nadie nos pase, pero que tenemos que estar preparados. Entonces, inmediatamente después, yo avisé en redes sociales, 1, qué pasó, 2, que todos estábamos bien, 3, cómo seguir la información, ¿no? Dónde podían ellos enterarse de más, precisamente evitando como la presión mediática siempre pasa, que empiezan las hipótesis y las suposiciones, y eso de pronto no ayuda también en el ejercicio. Entonces sí es importante que inmediatamente después informemos. Estos fueron al día siguiente tuvimos una rueda de prensa donde explicamos lo que había pasado, lo que íbamos a hacer y más o menos como cuánto le calculábamos que nos podíamos tardar, que es lo que normalmente preguntan los colegas de medios. La que sigue, y ya después salieron la prensa. Decidimos poner información, se hizo un tapial afuera y ahí pusimos la información de qué era el espacio, por qué era importante y qué pensábamos hacer. Entonces eso también de alguna manera bajó los nervios y la presión que había, no solo entre la prensa, la verdad es que la sociedad civil estaba muy nerviosa. El tema arqueológico en México es muy sensible y siempre es como importante estar reportando lo que hacemos. Yo de manera personal, el último tuit que puse fue el 5 de mayo y a partir de ahí entró el INAH. Entonces la información que salió de lo que estábamos haciendo fue a través de los canales oficiales, de la Dirección General del INAH, o sea, ni siquiera eran las redes del museo, eran las redes del instituto y de la Secretaría de Cultura las que informaban lo que estaba pasando, y yo creo que eso sí es como bien importante. Y Mitzi, que es mi jefa, levanta la mano. Ella se encargó de compilar toda la información y de irla llevando. Por seguridad tampoco permitimos el acceso de reporteros, y nosotros les íbamos dando la información. Entonces cada mes más o menos íbamos reportando a medios lo que iba pasando, y ya en las últimas partes ahorita les comento lo que hicimos. ¿Qué pasó al día siguiente? Templo Mayor, quizá no estábamos esperando que nos ocurriera algo así, pero sí tenemos muchos simulacros, por ejemplo, de sismos.
Entonces, en el museo ya desde hace mucho tiempo, en el INA hay un departamento que nos piden que haya brigadas de trabajadores, entonces cada uno de nosotros sabe qué hacer cuando hay un incidente. Como les digo, en particular en simulacros de sismos, sabemos que inmediatamente todos tenemos que evacuar, quién entra primero, quién entra después. Lo que aquí hicimos fue notificar al seguro, eso fue muy importante. Desde un principio se le notifica a los ajustadores. Entró el equipo de operación de sitios a hacer todas las medidas. Muchas gracias a Jaime y al equipo de Lupita, que fueron los que entraron. Y se decidió ver qué tan estable estaba la cubierta colapsada para poder entrar. Finalmente la seguridad del personal es lo más importante. Y luego ya se hace un acta por parte de los conservadores. Una vez que ya estaba estable el edificio, entran los restauradores para ver qué tantos daños había. Se levantó un acta y se decidieron pues los primeros auxilios, ¿no? Que lo importante en ese momento para los estucos era la humedad. Teníamos que detener el acceso de humedad y ver cómo le íbamos sacando poco a poco. Tampoco podíamos ponerle algo muy caliente porque eso iba a provocar como un pico en el comportamiento de la humedad, que tampoco es bueno en arqueología. Después siguió el tema de la conciliación y se decidió que entrara la compañía TGC Geotecnia, que es una compañía de ingenieros muy buena, que ya tiene experiencia trabajando con temas patrimoniales, y ellos fueron los que hicieron como el trabajo manual, pero las decisiones eran por parte del instituto. ¿A qué sigue? Ella es la jefa de obras del INA, entonces también nos apoyamos dentro de la gran estructura que tiene el instituto. Entonces cada uno de los especialistas vino a dar lo que le tocaba. Ella es urbanista y tiene un equipo de arquitectos muy bueno, y este de acá es el arquitecto Luis Guerrero Vaca, que es muy importante acá. Es un arquitecto, no trabaja para el INA, pero es un asesor constante, y él vino a evaluar pues qué había pasado en el espacio, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces lo primero que decidimos hacer fue cubrir los estucos para evitar que se siguiera. Aquí se ve, por ejemplo, el agua. Esta soy yo que estoy tomando unas fotos. Aquí está mi jefe, acá mi subdirector técnico, que todos ayudamos ese día. Los primeros días todos estuvimos ahí ayudando. Yo tengo un stock de tafón, entonces fue lo primero que bajamos. Esta es la directora de operación de sitios, y si se fijan pues había mucha humedad, ¿no? Entonces también fue cubrirlo, pero tampoco tanto como para generar hongos. La que sigue. Y pues el tema eran los pisos. Entonces eso es algo que de pronto a veces no se ve o no se piensa, pero para nosotros sí es muy importante. De hecho, los protocolos normales, yo pisar ahí, como directora que llevo 8 años, lo he hecho 4 veces. Y fue por los sismos que acompañé al DRO. Pero normalmente a este espacio solamente ingresa el equipo de restauración con zapato especial. No puede andar cualquiera por ahí. Entonces sí teníamos que pensar mucho en los pisos. Dijimos, sí, claro, tenemos que proteger, que sostener el techo, pero ¿cómo le hacemos para no dañar el piso? Entonces ese fue como el tema más delicado para nosotros, porque obviamente esto pesaba un montón, pero sí teníamos que tener un poco de estabilidad. Entonces decidimos hacer estos tacones para poder colocar como estas bases, y que esto de alguna manera le diera estabilidad al espacio. La que sí. Y pues el COVID. Entonces también tuvimos que pensar en la cantidad de gente que podía entrar. Normalmente, y eso se decidió, se hizo un cálculo muy rápido con operación de sitios de cuánta gente podía soportar el espacio adentro, y se decidió que no más de 10 personas. Entonces no podían entrar más de 10 personas por COVID, y también por la capacidad de carga del propio espacio, que mucha gente me decía, pues es que es un techo, levántalo ya, ¿no? Yo te meto 100 personas y lo levantamos como si fuera el techo de los estadios. Y le decía, pues no. Es que el tema no era el techo, el tema es el bien que está acá abajo, que es el que tenemos que proteger. Entonces imagínense, de pronto meto 50 o 200 personas allá adentro y me deshacen todo el estuco del piso. Entonces sí tuvimos que pensar como en muchos temas. Esta fue como el reglamento interno que se le dio a los trabajadores del equipo de ingenieros. Entonces desde la entrada ellos ya sabían cuáles eran como las reglas que tenían que seguir al interior del espacio, e incluso se diseñó una ruta al interior de la estructura para que no anduvieran paseándose por todos lados. Entonces sí estaba como muy claro por dónde sí podían pisar y por dónde no. La que sigue. Esta ya es una foto de un par de días después. Entonces si se fijan acá, como que la cubierta se venció y se hizo hacia un lado. Afortunadamente fue como hacia la calle, no había nadie a esa hora, entonces no hubo algo que lamentar de este lado.
y decidimos levantar un tapial, que es donde pusimos la información que les comentaba de qué había pasado, cómo lo íbamos a hacer, y la Ciudad de México nos ayudó a cubrir. Y también aquí fue muy interesante porque pusimos nada más pues no sé, un cordoncito, y la gente fue súper respetuosa. Eso también lo tengo que reconocer. Incluso alguna vez me metí por ahí y alguien me dijo, no señorita, por ahí no se pasa. Ah, muchas gracias. No, o sea, como que la gente también cuida. ¿Qué pasó después? Una vez que ya tuvimos claro con el seguro cuánto dinero iban a aportar, qué necesitábamos, el director del INAH nos dio la instrucción de que se hiciera un comité científico, la conciliación, que siempre es latosa, pero se tiene que hacer. Obviamente el seguro está haciendo su parte y de nosotros depende marcar los tiempos. Agroacemex se portó bastante bien, hay que reconocerlo. Se desarrollaron protocolos de trabajo, en particular por el tema del COVID, que también nos preocupaba bastante. Seguíamos con temporada de lluvias, entonces imagínense, eso fue una cosa muy, muy interesante, y teníamos como 3 cosas que pensar. Por un lado, cómo levantar la cubierta que se había caído sin dañar los bienes arqueológicos. Por otra parte, cómo proteger mientras se hacía la nueva cubierta. Y luego, qué tipo de cubierta queríamos para la zona. Y que nos alcanzara el dinero, por supuesto. Y además, pues en la zona no tengo mucho espacio. Ustedes, o sea, ahorita lo vieron, ¿no? No tengo grandes explanadas donde pudiéramos alojar a la gente que trabajaba, los talleres, la grúa. Entonces tuvimos que pensar en el mejor espacio donde podía trabajar el equipo de los ingenieros. Se decidieron hacer unas casetas temporales acá. Era como un jardín, entonces aquí pusimos unas tablas para que pudieran trabajar, y se decidió cerrar este espacio. Entonces los trabajadores solamente podían estar acá y acá. Afortunadamente estábamos en época de COVID, también no había público a la visita, entonces eso nos redujo como los riesgos a los que podíamos enfrentarnos. La que sigue, y esta ya fue como la decisión de cómo se tenían que cambiar las cubiertas, ¿no? Entonces pues eran 60 toneladas, imagínense. Fue todo un reto mover esto. Era un número limitado de personas las que podíamos trabajar. Se calculó un año de trabajo, y teníamos que pensar en cómo proteger los vestigios de manera permanente durante todo ese año, es decir, no los íbamos a poder estar viendo tan fácilmente. Lo que se decidió fue como fraccionar en 12 el techo, entonces se iba cortando por pedacitos y se iba levantando y se iba retirando de la zona. Se decidieron poner este tipo de apoyos en el piso para poder como estabilizarlo y ahora sí poderlo cortar, porque además pues era como un tente. Entonces si tú quitas algo, pues se te vuelve a mover la estructura. Entonces necesitamos primero estabilizarla muy bien y luego ver qué tan grandes podían ser estas secciones. O sea, no era nada más agarrar con una grúa y levantarlo como si fuera circo. La que sigue. Y quizá esto es lo que a ustedes más les podría interesar. El equipo de restauración junto con el equipo de arqueología decidieron desarrollar estos que eran unas protecciones. Este es el piso prehispánico, y entonces decidimos hacer un tapanco sobre el cual ahora sí se pudiera apoyar cualquier cosa para poder sostener el nuevo techo, para poder quitar el viejo techo y sostener el nuevo. Entonces se decidió encajonar todo el edificio. Se hicieron estas como basecitas, sobre las patas se pusieron etafones, entonces eso soportaba el peso del edificio, digo, de la gente y de los nuevos postes de la cubierta, la que sí. Antes de poner todo eso, pues se decidió estabilizar el espacio, entonces se hicieron velados en las pinturas, se decidió ribetear lo que se podía ribetear, se limpió, la que sigue. Se estabilizó el piso para que para que las patas quedaran como estables, entonces se pusieron a veces hasta capas de tierra para que pudiera quedar lo más parejito posible, y ahora sí se hizo como este tapanco, la que sigue. Entonces aquí se ven los muchachos ya cubriendo el tapanco, cubriendo todas las banquetas, y quedó así. Entonces ahora sí, sobre este piso, pues con más confianza podíamos desplantar cualquier cosa para levantar el techo. Y estas zapatas eran como hidráulicas, entonces las podíamos ir ajustando conforme se iban alargando y haciendo más chicas. Y así quedó. Incluso pudimos poner aquí las marcas para que la gente supiera por dónde pisar. Y esto que dejamos como ventanas de monitoreo para poder saber cómo estaban las condiciones de las pinturas, porque tampoco podíamos dejar cosas muy pegadas
en el espacio pensando en la humedad que se podía generar, ¿no? Aquí está Mari Carmen en una de las ventanas junto con mi jefa de restauración, Mariana. Y a la par de la Casa de las Águilas, pues decidimos también cubrir la etapa 2, que es la otra estructura que tengo como más alta, que es la que está ahorita cambiándose. Y entonces decidimos, mientras se hacía el nuevo techo, se puso una nueva cubierta. Entonces aquí, si se fijan, primero pusimos un plástico para evitar que la lluvia se metiera. Entonces se fueron quitando los pedazos y al tiempo se iba poniendo esta gran estructura que fue temporal mientras se hacía la definitiva. Esta ya es la estructura temporal. Aquí está ya, si se fijan, todo está cubierto. El comité técnico lo encabezamos pues bastantes personas. De este lado está todo el equipo del museo y de este lado están los coordinadores nacionales que estuvieron en todo momento. Entonces ahí hay museógrafos, arqueólogos, ingenieros, arquitectos, todos ellos trabajan en el INE, entonces es mucho más fácil que nos pusiéramos de acuerdo en las reuniones. Estaba el equipo de Valeria de Monumentos Históricos, estaba Restauración con Mari Carmen Castro, incluso la gente de medios, ¿no? Que también es importante, y de este lado pues estaba todo el equipo operativo, pero pues estamos en COVID, entonces también eso fue como un reto para trabajar. La nueva cubierta se decidió que fuera también de tridilosa porque vimos que funcionó bastante bien. O sea, la verdad es que el comportamiento de la tridilosa en ese momento fue muy noble y decidimos mantener la estructura, pero cambiamos los materiales. Entonces fueron materiales más ligeros, pesa yo creo que la mitad de lo que pesaba la original. Obviamente cambia, ¿no? 40 años después pues ya hay nuevas técnicas de ingeniería, entonces eso nos ayudó. La clave también eran los apoyos, porque llegaron propuestas con 50 apoyos en el piso original y si fue de no. O sea, si lo que queremos proteger es el bien arqueológico, pues tampoco podemos ponerle tantos apoyos. Entonces la propuesta de TGC fue que se desarrollaran la misma cantidad de apoyos, pero en lugar de que el soporte fuera así, ahora es en B. Y eso hace también que sea mucho más fuerte. Se inclinó más el techo para que pudiera tener mayor, para que ahora sí pudiera correr el granizo. Las bajadas de agua son más anchas, aunque siguen estando en la norma, y pues algo que también era clave, que no compitiera con el bien, que eso nos pasó cuando abrimos el concurso. De pronto nos llegaron unas propuestas de Cirque du Soleil increíbles, pero pues no era lo que queríamos, porque finalmente el chiste de una cubierta es que sea discreta, porque lo que queremos es que se vea lo de abajo y que no compita con la pirámide principal. Y pues lo importante que fuera un mantenimiento costeable, ¿no? Entonces había propuestas muy bonitas, pero que el mantenimiento era lo mismo que hacer una nueva. Entonces en eso también hay que pensar de pronto cuando se hacen estas cosas. También se decidió cambiar la barda. Aquí ya estamos, si se fijan, pues el espacio es muy chiquito, entonces los ingenieros armaban la tridilosa en el espacio, y luego aquí, la que sigue, Mitzi, con una grúa en las noches, porque también estamos en el centro histórico, no podemos estar metiendo equipo grande ni cerrando calles nomás porque sí. Entonces los trabajos se realizaban de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, y aquí el equipo de Mitzi hacía un live. Entonces en la noche transmitíamos para toda la gente que nos quisiera ver lo que estábamos haciendo con el trabajo de la grúa, que la verdad es que sí es impresionante. Muchas gracias, Mitzi, porque te desvelaste. La que sí. Y ahora sí, ya estamos viendo cómo se empezaba a quitar, esta es la cubierta temporal, y entonces se empezaban a quitar los pedazos para poner la nueva cubierta. Ya lo último, una vez que se colocó la cubierta, fue habilitar los andadores, que la verdad es que nos tardamos un par de meses, la iluminación, el pago del seguro, que también es bastante pesado, el retiro de todas las herramientas, programar, porque finalmente es un tema político, entonces también hay que esperar que los jefes estén, es la jefa de la Secretaría de Cultura, estén disponibles dentro de la agenda para hacer el evento. Y ahora pues el reto es cambiar las otras tres. Esta es la etapa 2, que es la que estamos ahorita cambiando. Nos tardamos 18 meses, 800 metros cuadrados de cubierta, y bueno, pues estuvo trabajando con nosotros la Ciudad de México, que nos apoyó mucho, y la Secretaría de Cultura. Y esa fue toda nuestra aventura. Muchas gracias. Sí, no, Pedro Ramírez Vázquez, que fue el arquitecto de este museo, también hizo la habilitación de los andadores de la zona arqueológica. Pedro Ramírez Vázquez es un arquitecto muy famoso, muy connotado, de hecho trabajó en varias partes del mundo,
y él eligió el sistema de tridilosa, que son unos triángulos como pirámide, y eso hace que se puedan hacer cubiertas en claros muy grandes. Esa fue una patente de un mexicano que tenía muy poquito cuando el arquitecto la utilizó, es decir, era como la novedad en ese momento, y ahora se utiliza, si van ustedes a cualquier gasolinera lo van a ver porque es muy útil y es muy ligera. Entonces eso, o sea, son de esas cosas que uno también aprende de pronto, y decidimos también repetir el mismo sistema, porque la verdad es que sí funcionó. O sea, ahorita que vean, vieron la primera foto, o sea, todo pero el comportamiento de la cubierta estuvo diseñado para proteger el bien, que es lo que nos importa. O sea, la cubierta era lo de menos y se pudo haber hecho chicharrón, el chiste es que lo de abajo se proteja. Entonces fue lo que hizo la tridilosa y por eso decidimos repetir el mismo sistema. Como que mucha gente me dijo, uy, no, es que yo esperaba aquí el techo como la pirámide de Louvre. Y yo, no, es que así no va. Pero o sea, también es otra vez sensibilizar a la gente, porque ellos esperaban así de, no, es que aquí vamos a tener una cosa bien moderna de la NASA. No, es que sí funcionó la estrategia. El mantenimiento también es dentro de lo que está, o sea, dentro de los parámetros del INAH también tenemos que pensar en el mantenimiento futuro, y todo como que cubría las necesidades, ¿no? Entonces sí fue como un dato importante que por ahí, gracias por preguntar. Sí, se pensó en que protegiera de rayos ultravioleta y que no generara como un efecto invernadero, que era lo que había una propuesta de que se cubriera toda la zona arqueológica, pero lo que se decidió fue que no, porque aquí tenemos mucha humedad. Entonces, si hubiéramos puesto una cubierta completa, se hubiera generado un efecto invernadero que iba a ser peor. Entonces, por eso se decidió también, la altura también está pensada precisamente para que hubiera como una circulación de aire, pero que al mismo tiempo protegiera del sol, de la lluvia. Y luego aquí tengo al lado el Zócalo, que el 15 de septiembre hay fuegos artificiales. Entonces tampoco podíamos poner una velaria porque corríamos el riesgo de incendio. Entonces pensaron como en muchos factores para la protección del bien. Uh-huh.